Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Bienvenidos, esto es Pasando la Página, 10 jóvenes protagonistas de paz. Hoy les tendremos la historia de René Otero, un joven que hizo parte del conflicto armado, pero que hoy está transformando vidas desde su territorio, pues retornó a su municipio. Aquí lo tenemos. Uno siempre tiene miedo, temor de enfrentarse a la sociedad uno solo. Nosotros no fuimos a la guerra porque queríamos hacer daño, sino porque no tuvimos oportunidades o porque fuimos víctimas antes de ser victimarios. Ingresé como miliciano de las FARC a los 9 años. Estar en el grupo armado es como un servicio militar obligatorio. La tierra no se puede seguir manchando de sangre. El territorio es sagrado, donde hay tierra hay vida. Nosotros nos reintegramos a la sociedad en general, pero no nos reintegramos a nuestro territorio. Yo soy del campo y muchos son del campo, y lo ideal sería que regresaran al campo, pero no lo podemos hacer solos. Esto era lo que yo hacía antes. Esto era lo que yo crecí pescando también, era pescador. Y por eso, pues bueno, eso hay que hacer lo que a uno le gusta y volver acá, pues se siente bien. Aquí crecí con mi mamá y mis hermanos y iba a la escuela, estudié hasta cuarto, quinto, no lo terminé bien. Pues uno tiene todos los recuerdos de la infancia y que parte de ella, pues digamos que fue como suspendida por el conflicto, porque me vi como en la necesidad de tomar decisiones, de apoyar a la guerrilla, de ayudarlos. Ya después no se podía salir mucho de aquí de la casa, o si salía uno con miedo. Cuando habían combates, digamos que eso se le quedaba a uno, que uno ya en la escuela quería jugar a los pistoleros, con todos los compañeros. Hasta yo creo que la guerrilla un día ellos hacían retén allí, en la escuela, al ladito. Y a veces ellos decían que íbamos a ser los guerrilleros del futuro. Y creo que se convirtió, podría decirse, en realidad. Había muchos enfrentamientos, había mucho ruido por la plomacera y por todo eso. Entonces la gente también se desplazó, se fueron todos. No quedaba otra alternativa que seguir con la guerrilla. Él le tocaba, yo sabía los trabajos que él le tocaba. Yo no poder decirle, pues a los guerrilleros no poder decirle, no se lo lleven, vea que esto no, porque ellos son imponentes. Toca con el dolor en el alma, papi, vaya. Sin saber si iba a llegar ese día mismo o no iba a llegar, a veces no llegaba. Para mí era horrible. Cuando habían operaciones, cuando habían combates, nosotros siempre estábamos, digamos que allí a lo que nos tocara realmente.
la seguridad aumentó por parte del Estado, entonces ya no se podía permanecer acá. Y fueron los momentos, digamos que difíciles, porque empezaron los combates, empezaron a haber muchos muertos de parte y parte. Uno desde aquí ya contaba para meter los pies a las botas, que estaban frías y a veces mojadas. Digamos que eso uno se acostumbra, pero lo más difícil, digamos, que es la inseguridad de pensar que en algún momento, como llegaban acá a veces las avionetas y aviones y bombardeaban, o llegaba el ejército y empezaban los combates, entonces como que esas cosas siempre lo tenían intranquilo a uno. Aquí en mi casa puedo recordar, y creo que toda mi familia lo vivió, un 24 de diciembre, que hubo una toma, pues el ejército llegó muy a las 5:30 de la mañana. Y ese día, pues infortunadamente mataron a uno de los compañeros de la guerrilla, de los que conocíamos, que habíamos compartido, Aldemar se llamaba. Y fue muy triste verlo cómo lo subían los soldados y lo tiraron allí para que lo viéramos. Entonces son momentos que a uno le da tristeza porque uno los conoció, uno compartió con ellos. Y eso es como perder un familiar. Aquí había una caleta. La cama donde duerme uno. Este es el desagüe. Y allí uno le hace se puede colocar unos palos en cada esquina para que ahí se le echa a veces de un helecho picado para que quede como colchón. Y ahí tiende el plástico y después coloca la carpa. No puedo decir que yo fui el responsable de tal cosa, ¿no? Sino simplemente como que uno era de la que cooperaba como cualquier guerrillero raso, que tiene que cumplir órdenes. Por lo menos tengo la conciencia limpia de que nunca se cometieron delitos de lesa humanidad. Se hizo lo que se tiene que hacer en un conflicto, en una guerra. Más del 47% o más del 50% de los guerrilleros ingresaron siendo menores de edad. Y que la mayoría de personas ingresaron a los grupos por falta de oportunidades, porque no tenían trabajo, porque no tenían otra alternativa. Y desde allí creo que se puede comprender que precisamente no nos fuimos porque queríamos ser malos y porque queríamos hacer daño, sino porque realmente ese fue el camino. Pero ese es el precio de la guerra. Si hubieran más escuelas o más oportunidades, no iríamos a la guerra. Quizá, municipio del oriente del Cauca, ha sido una zona estratégica para la guerrilla de las FARC desde la década del 90. Allí hace presencia la columna móvil Jacobo Arenas, que opera en los municipios del Valle del Cauca. Esta zona es corredor estratégico, conecta al centro del país con el Pacífico y es ruta para movilizar los narcóticos producidos en la zona. La columna móvil Jacobo Arenas es denominada Grupo de Élite. Su característica es apoyar ataques a la fuerza pública, ser invisible y ejecutar la técnica de asalto llamada pisa suave, realizada por menores. Junto al Sexto Frente conforman el bloque occidental de las FARC. En el tiempo pasado, cuando estaba el conflicto activo, el ejército bajaba por esta vía y la guerrilla siempre pues se permanecía al otro lado. Esta montaña fue el epicentro de muchos conflictos, muchos enfrentamientos entre las FARC y el Ejército Nacional. Durante muchas décadas, podría decir más de 2 décadas, esta parte de Río Sucio estuvo involucrada en estos conflictos. Pues ya después llegaron las consecuencias, que fue donde mi hermano lo capturaron y donde yo creo que las cosas se complicaron tanto que yo decidí no seguir más. Pero también es muy difícil porque mi familia se quedó acá.
digamos que soportando muchas situaciones, porque no había ya una actividad económica para comer, para eso. Entonces mi familia se vio obligada también a dejar abandonado todas estas tierras, dejar abandonada la casa. Esta casa siempre fue el centro de Río Sucio, el centro donde siempre se concentraba la gente. Cuando llegaba la guerrilla se venía acá, cuando llegaba el ejército también se llegaban aquí, o sea, era una concentración de todas las gentes. Sí, aquí uno se encuentra como entre la espada y la pared, como es. Entonces que le tocaba estar uno a lo que ambos lados dijeron, siempre con el temor de tanto de los unos como de los otros. Nosotros hace 8 años, junto con las cosas, junto con lo que había, pues se quedan también los sueños que uno ha tenido. Esa noche, antes de irnos, siempre como la luna de la casa, era en un tiempo que estaba en luna llena, de la luna grandísima y miraba allá al otro lado. Y cuando ya nos fuimos y ya estamos en el Carmelo, cuando estábamos hacia afuera, salieron todos a mirar afuera, cuando la niña entra corriendo allá y como contenta, entra, mami. Ay, la luna también se vino con nosotros, mírela, y que me jalaba que saliera a mirar la luna. Mi familia llega en el año 2009, a finales de 2009, desplazados de la región de donde somos, del departamento del Cauca. Entonces llegaron acá todos, mi mamá, todos mis hermanos, estaban más pequeños en ese momento. Somos una familia numerosa, pero bueno, ya es otra cosa, es un ambiente, digamos que ya más diferente porque ya es algo propio. Y sin embargo, mi mamá no se ha podido lograr acostumbrar, ya no está trabajando, entonces no se ha logrado adaptar a la ciudad. Todo es nuevo para uno, y más cuando uno ha vivido en el campo todo el tiempo. Sentirse de pronto con miedo a enfrentarse como a la sociedad en general. La desconfianza que hay con los demás, que piensa que todo el mundo te está mirando, desconoce lo que somos, cree que somos personas diferentes, monstruos, nos lo han pintado así. Digamos que ahí es donde empieza el estigma. El trauma que deja la guerra. Y bueno, ya con el tiempo uno se acostumbra. El ruido te estresa, el bullicio hace que no tengas una vida tranquila. Siempre uno siente que le falta algo. También estar alejado de la familia hace que sea más difícil. Y pues a uno le toca desde cero. Entonces son muchas cosas que lo deprimen a veces a uno, lo desmotivan. Y que a la vez lo motivan también porque digo, está la ciudad para volver al campo con otra visión, preparado para ayudar a su familia también. La familia siempre va a ser el motor. El primer día uno no puede dormir, los primeros días es difícil conciliar el sueño.
A veces cree uno que todavía está durmiendo en un campamento, en una cama, en una caleta. La primera etapa, pues obviamente se hace con el Ministerio de Defensa, que es el desarme y la desmovilización. Y lo maneja hasta ese momento, ya pasan al hogar de paz. Irne René Otero es un joven que llega en el 2007 al Centro de Capacitación Don Bosco en Cali, con un grupo que hace parte de la historia del Centro de Capacitación Don Bosco de unos 400, 450 jóvenes que pasaron en este tiempo. Y entra como un niño que ha sido, digamos, arrebatado en la fila de la violencia en Colombia, buscando una oportunidad y una esperanza, dejando las armas a un lado, dejando la violencia y de pronto apuntándole a algo tan importante como es aprender a leer, aprender a escribir, aprender a formarse para una respuesta nueva, a una sociedad nueva. Incluso cuando fue a la escuela primaria, él tenía que confrontarse con niños de 4 y 5 años y a un niño decirle, usted tan grande y no sabe leer y yo tan chiquito sí sé leer, ¿no? Entonces eso no lo acomplejó a él, al contrario, eso lo lanzó más a buscar una oportunidad y a lograr las oportunidades que la vida le fue presentando poco a poco. Le damos la experiencia para que haga una práctica de formación en sus talleres como técnico y empieza a trabajar a ser líder de guía y acompañamiento de sus mismos compañeros. Y el primero en dar el paso para su formación universitaria es Irne René. Irne René se caracteriza algo muy importante, que es un joven que nunca se victimizó a sí mismo. Es un joven donde nunca encontró obstáculos en su vida. Yo pienso que todo lo vio como una oportunidad. Un muchacho que todo lo canalizó, lo encauzó precisamente a seguir luchando. Ellos me enseñaron primero a amar más a Dios porque estaba alejado de Dios, a perdonarse uno mismo, a perdonar al otro. Y creían en uno. Me convertí en líder y después me convertí en misionero religioso. Fui al norte del Cauca, que está Santander de Quilichao. Llegábamos a las veredas, nos mandaban en diciembre o en una Semana Santa y compartíamos con todos ellos. Yo decía siempre a mi mamá que yo quería estudiar, entonces yo tenía que estudiar. Y lo hice por eso, después por mi hija. Le dije, no, mi hija tampoco puede pasar por lo que yo pasé. Cuando llegó la oportunidad de ingresar a la universidad, también pensé en eso, que iba a estudiar. Y me fui por la educación, porque seguramente podré transformar mentes, apoyar, a enseñarle a muchos niños. Y bueno, ya hasta que llegué ya después a la serie a trabajar, que ya han sido otras experiencias. En octubre del 2013 me ofrecieron esta oportunidad. Entonces decidí asumir ese reto de asumir el papel de promotor, acompañar a las personas en proceso de reintegración, que eran mis compañeros, que son mis compañeros. Yo también hice parte, en algún momento hice parte de un grupo armado, también me reintegré a la sociedad, y porque lo importante es que dejemos eso atrás también, que superemos esos traumas que nos deja la guerra y que trascendamos y que sigamos adelante dejando todos esos odios atrás. Cuenten conmigo, soy René Otero, un amigo más, un compañero más. Yo ahorita pues yo sé que soy el promotor de reintegración para toda la población desmovilizada en el Valle del Cauca, pero digamos que uno hace ese trabajo con amor, con pasión y uno se siente satisfecho cuando la gente por lo menos te dice gracias por ese cambio. Es un trabajo que se hace de tiempo completo, no solamente con la población nuestra, sino con todas las personas de la sociedad, realizando esas actividades de compartir esta historia, de hablarle a los jóvenes, de hablarle a las personas. Y digamos que cada vez llegamos a más lugares. La Agencia Colombiana para la Reintegración crea la figura de promotor de reintegración con el propósito de facilitar que aquellos que van llegando a la civilización, a la civilidad, tengan, digamos, un acompañamiento desde una lógica mucho más cercana. A veces cuando los jóvenes y cuando los desmovilizados llegan, pues es mucho más factible establecer vínculo y engancharse con una persona que conoce y que ha conocido de primera mano lo que implica ser parte de un grupo armado. Se ha logrado muchísimo porque los desmovilizados cargan consigo un estigma. Las personas piensan que un desmovilizado es un terrorista y cuando se encuentran con
un muchacho que entró a los 8 años a un grupo armado, que aprendió a cargar un fusil con un fusil de palo y que además tiene consigo una cantidad de sueños y una cantidad de expectativas frente a la vida en civilidad, pues definitivamente las defensas bajan y eso abre puertas. Y eso ha permitido que muchos sectores, digamos, se interesen, se comprometan y empiecen a aportar a lo que es la reintegración, que definitivamente es un compromiso y es una tarea de todos los colombianos, no puede ser simplemente una tarea del Estado. Colombia ya tiene 59.000 desmovilizados que vienen desmovilizándose desde el año 2013 y que tienen una ruta de reintegración y cuyas estadísticas en términos, digamos, de reincidencia son bajas y son muy bajas en contraste con lo que ha pasado en el resto del mundo. En Colombia, 8 de cada 10 desmovilizados permanecen en la legalidad. Ahí estamos hablando de un porcentaje de 20% de reincidencia. Ese es un porcentaje que no tiene ningún otro proceso de rehabilitación social en el mundo. Inicialmente no sabía cómo contar mi historia. Porque tenía miedo, porque no sabía cómo expresarlo. Entonces inventé un cuento que no es un cuento, yo siempre digo eso, para que los niños lograran comprender lo que me había sucedido. Entonces inventé el personaje de Martín y los niños creo que lo captaron, viéndolo la forma en que lo escribí, la forma en que se redactó, les llegó a ellos y ya Martín era reconocido. Y yo tuve que sobrevivir a esa guerra. Y yo por eso vine a contarles esta historia, porque yo quiero que ustedes tengan conciencia de que la guerra no es la salida. Ha funcionado, es una forma de sensibilizar a las personas, de que nos acepten, porque ya estamos aquí y ya estamos trabajando por la construcción del país. Cuando abren el rol de promotor y René llega, pues es impactante, o fue impactante verlo tan joven y tan empoderado de su proceso, de modo que llega y se le facilita mucho el rol de promotor y empezamos a ir a determinados eventos y escuchar su historia nos permitía comprender la realidad de los chicos que son reclutados siendo menores, que en muchos casos salen siendo menores. Cuando uno lo ve en los talleres, llegando a espacios con niños, con jóvenes, con empresarios, y esa capacidad para no solo desenvolverse en esos espacios desde lo institucional, sino la empatía que es capaz de generar rápidamente. Si tuviera que resaltar algo en él, es su capacidad de conectarse con el otro. Uno sabe que en el campo puede vivir más tranquilo, una vida más sana. Pero no hay oportunidades, entonces digamos que uno viene a la ciudad para estudiar, para prepararse y para regresar allá, con la familia, con los nietos, con los hijos. Hoy existe la esperanza de poder retornar a nuestras raíces, a donde nacimos, donde crecimos. No será fácil tampoco, pero por lo menos existe la esperanza de dar el primer paso. Me siento feliz ahora de venir cada vez que puedo. Me motiva más a seguir trabajando más fuerte para poder invertirle a esa casa, a reconstruirla, para que sea como lo fue en algún momento. Uno en el campo, el solo nacer de la tierra, uno dice, no, pues uno empieza a amar desde pequeñito, empieza a amar la tierra. También por eso me motiva acá, ver que acá tengo el río, allá abajo otro río. Sé que estaría tranquila pensar que mis hijos no van a aguantar sed. Me siento bien, esa es mi tierra, la tierra que dejé abandonada hace mucho tiempo ya. Pues aprendí por medio con la convivencia con los indígenas guambianos
y los NASA que el territorio es sagrado, donde hay tierra hay vida y uno tiene una relación muy íntima con la tierra, pero ahora ya puedo volver. Hola compañeros del proceso de reintegración. Hoy me encuentro por acá en un lugar muy especial, de una quebrada muy cerca a mi casa. Un lugar donde operé en algún momento, donde viví mi infancia. Me encuentro muy feliz porque estoy con mi familia y además puedo cultivar el campo y puedo pescar, puedo hacer muchas cosas que me gustan hacer. Pues nada, eso les cuento, un saludo para todos en todo el Valle del Cauca y todo el país. Y a los que apenas van a salir, pues también se les espera con los brazos abiertos y ojalá puedan retornar a sus territorios. Y esperamos que nunca más se vuelva a repetir, digamos, esta historia, no solamente aquí en esta vereda, sino en todo el país. La historia es pasada y hay que recordarla y hay que contarla con la intención de que la gente realmente se ponga en los zapatos del otro. Mi historia ya hace parte de mi pasado, pero porque yo de ese pasado soy quien soy ahora. Hay que pasar la página y como que volver a reescribir la historia. Hay que creer en el otro. Yo pienso que hay que apostarle a la reintegración al territorio. En eso estamos, preparando también el camino para los que ya vienen, los que van a llegar a la sociedad, para que sea más fácil para ellos la reintegración. Decidimos dejar las armas porque queríamos estar con nuestra familia. Seguimos en Pasando la Página, 10 jóvenes protagonistas de paz, una serie de Canal 13 que busca aportar a la construcción de la memoria histórica del conflicto armado a partir de las reflexiones que tienen los jóvenes. Y acabamos de escuchar la historia de René, un joven que hizo parte del conflicto pero que hoy está transformando vidas. Y justamente esa historia nos da pie para hablar acerca de un tema muy interesante, muy importante hoy en Colombia y tiene que ver con la desmovilización y la reintegración a la vida civil. Y para eso tenemos dos invitados. En primera instancia quiero saludar a Juan Fernando Vélez, él es el coordinador de la Agencia Colombiana para la Reintegración Antioquia Chocó. ¿Cómo estás? Bienvenido. Diana, muchas gracias por invitarme, muy bien. Gracias por abrirnos el espacio en este programa. Y también tenemos a Carlos Enrique Tavares, él es gerente de una panadería que se llama Enripan. Esta panadería tiene vinculados laboralmente a varios desmovilizados. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y la verdad que aportando bastante. Eso es, ahorita vamos a conocer más a fondo esa experiencia que ustedes ya tienen, pero en principio, antes de hablar de esa experiencia, yo quisiera comenzar contigo, Juan Fernando, y es justamente para que comencemos a familiarizarnos en torno a una cantidad de términos que para muchos jóvenes pueden resultar muy extraños, pero que los tenemos que conocer y nos tenemos que apropiar de ellos. Estamos hablando de desmovilización, desvinculación, desarme y reincorporación. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos términos? A ver, básicamente esos son conceptos técnicos que hacen parte del DDR. Esto es algo pues, que está regulado y reglado internacionalmente. Es el momento en que la persona se desmoviliza o deja el grupo armado al margen de la ley, ¿cierto? Donde hay un desarme, donde entrega su arma, la desmovilización deja los uniformes o deja voluntariamente la pertenencia al grupo armado. De ahí pues parten dos espacios, el de la desmovilización para las personas que son mayores de edad. El mayor de edad tiene la condición de desmovilizado, pero el menor de edad, por ser víctima del conflicto, tiene la condición de desvinculado y como víctima hay que tratarlo. A esa persona el Estado tiene la obligación de repararla.
eso se encarga, o sea, hay un proceso andamiado en todo el gobierno nacional para la atención no solamente de los desvinculados, sino de los desmovilizados, y logren hacer así un tránsito en una reinserción y una reintegración adecuada para ser totalmente sostenibles en la legalidad. Yo sé que es muy difícil resumir toda esa ruta de atención que tiene el gobierno nacional para atender a toda esta población desvinculada y desmovilizada, pero yo sí quisiera, Juan Fernando, que nos resumieras en términos muy generales en qué consiste esa ruta. Estamos hablando de atención psicosocial, estamos hablando de educación, estamos hablando de inserción para el trabajo. Háblanos de esos componentes. A ver, eso es muy fácil. Lo primero que nosotros hacemos es mirar el estado del arte del individuo que recibimos, sea menor o mayor de edad. Pues haciendo una claridad, los menores de edad pasan a órdenes del ICBF, o sea, para que le hagan una restitución de derechos, como digo, es una persona que es víctima, es un ser sujeto de derechos que hay que restituirle los derechos que le fueron vulnerados. Cuando cumplen la mayoría de edad pasan a la Agencia Colombiana para la Reintegración, y lo que la Agencia Colombiana para la Reintegración hace es propender por desarrollar unas habilidades y unas competencias en estos individuos, sean menores desvinculados o mayores desmovilizados, para que estas personas sean sostenibles en la legalidad, partiendo de una base. Las personas no ingresan a los grupos armados ilegales o a los grupos delictivos porque se les ocurrió una mañana, es decir, muy chévere ir a robar, a secuestrar, a matar, a hacer cosas malas. Lo hacen es porque hay una cantidad de situaciones que se le vulneraron al ser y que lo llevaron, lo convocaron a ser cooptado por grupos ilegales al margen de la ley. ¿Qué hacemos nosotros? Trabajar en cada uno de esos aspectos del individuo, como es la habitabilidad, su casa, el estudio, la dimensión productiva, o sea, que las personas tengan un oficio, un arte, un saber, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la seguridad, la dimensión personal, la familiar, y empezamos a trabajar con estas personas para cerrar esas brechas. Son brechas generacionales que muchas, pues a ver, hay unos temas estructurales muy fuertes, pero lo que tratamos es de cumplir unos mínimos para que el individuo tenga las mismas oportunidades del ciudadano de a pie, del ciudadano común y corriente, y esta persona pueda ser sostenible no solamente en legalidad, sino hacer un ejercicio autónomo de su ciudadanía. Muy bien. Carlos, yo quiero hablar contigo acerca de esa experiencia que ustedes tienen, la panadería en Enripan, de vincular laboralmente a personas desmovilizadas. Y es que en este momento, con el posconflicto en Colombia, se viene una tarea gigante, titánica, y es la vinculación de las empresas privadas con respecto a este tipo ya digamos, como de lineamientos, la corresponsabilidad que hay, que debe haber entre el sector público y el privado. ¿Usted por qué decidió vincular en su empresa a personas desmovilizadas? Yo decidí colaborar con el programa poniendo un terror hacia la paz, porque la paz, dijo un mandatario del país, la paz es de todos. Cuando yo escuché esas palabras, me di cuenta que había forma de aportar mucho, y la verdad lo he hecho mucho. A mí el programa, por medio del doctor Juan Guillermo Araiza, me manda a las personas actos ya para vivir en la sociedad. Yo los recibo porque personalmente los recibo, y no necesitan entrevista porque yo ya sé quiénes son. O sea, confías plenamente he confiado en las personas que te plenamente en llegan. ellos, y ellos lo saben. Por eso a mí me ha ido bien con la gente del programa, porque yo les doy todo, el amor, confianza, les doy oportunidad de que estudien, saco de mi bolsillo para darles a ellos tiempo, porque eso vale. Y he tenido, la verdad, he tenido buenas ventajas con ellos, porque se han vuelto buenos aliados de las empresas. Y poniendo el terrón, como le dije ahora, porque llegan en cero. Hay mucho temor y mucho miedo. ¿Dónde se le ocurrió la idea? ¿Usted en dónde escuchó la información y dijo, yo lo voy a hacer, voy a tomar la iniciativa? Un abogado fue a saludarme y fue con una persona y me lo presentó. Hombre, usted es como de buen corazón y le gusta generar empleo, porque la verdad me gusta generar empleo. Y me habló del programa. Y a los 2 días estaba hablando con el doctor Juan Guillermo Araiza. Y al otro día me estaba llegando la primera muchacha. ¿Y qué se necesita? Querer, confiar. ¿Cómo la recibió usted cuando ella llegó? Cuando yo la vi, llegan muy tímidos, porque hay gente que no están enseñados a hablar mucho. Calladitos llegan. Tengo que sacar las palabras con ganzúa. La recibí, le di la bienvenida. Vamos a trabajar, hágame la vueltecita. Y a los 4 días estaba trabajando. Y la puse en la puerta. Este va a ser su nuevo hogar. Y todavía está allá, lleva 5 años allá. Es una de las personas que más ha aportado a Enripan en estos momentos. ¿Cuántas personas ha logrado vincular usted? En el momento tengo 3 y he llegado a tener 6. Y los otros se han ido a trabajar a partes mucho mejores y más remuneradas, más bien remuneradas. Y son agradecidos porque los diciembres van a saludarme y a llevarme una botellita de whisky. Y siempre con buenas referencias, me imagino, laborales de su parte.
Vamos a hablar acerca de ese proceso previo que hay para que todas esas personas que llegan a las empresas puedan justamente encontrar un empleo. Es decir, ¿qué pasa antes de eso, Juan Fernando? ¿Cómo ustedes seleccionan ese personal? ¿Cómo es todo ese proceso para que ellos terminen allí, en empresas como esta? Lo primero es conocer la persona. Hay que conocer a la persona en proceso de reintegración. Nosotros tenemos unas baterías que les aplicamos, unos instrumentos para entender cuál es su orientación vocacional. Hay un tema de formación académica, hay un tema de formación para el trabajo, porque nosotros lo que pretendemos entregarle no solamente al empresariado, sino a la sociedad, son personas que, como te decía ahorita, que sean sostenibles. Y básicamente lo que buscamos es que haya una sinergia entre el empresario, la Agencia Colombiana para la Reintegración, para lograr una vinculación exitosa de estas personas en el entorno laboral. También, a ver, hay que traer a colación también que hay unos desmovilizados que están en el proceso, que optan por el desembolso de proyectos productivos, y nosotros tenemos que darle un enfoque a ese proyecto de vida adecuado según la orientación vocacional que tiene el desmovilizado. Si la persona es empleada, desarrollamos una persona para que sea un correcto y un buen empleado. Si la persona es empresaria, le ayudamos con herramientas, con habilidades y competencias que le ayudan en el ámbito empresarial. Eso ocurre también en el territorio, es decir, si por ejemplo un desmovilizado es de cierto lugar, de cierto municipio, ustedes ayudan para que todas esas iniciativas empresariales se desarrollen en ese territorio. Yo te cuento, pues Colombia tiene 32 departamentos, la Agencia Colombiana para la Reintegración tiene oficinas que cubren los 32 departamentos, tenemos 34 oficinas distribuidas por todo el territorio nacional, dependiendo de las condiciones territoriales de la reintegración y el retorno de los excombatientes. Colombia tiene cerca de 1.109, 1.110 municipios, y hay desmovilizados en 836 municipios. Nosotros no solamente llegamos a los cascos urbanos, llegamos también a las zonas rurales, a las veredas donde viven los desmovilizados. Nosotros trabajamos con el desmovilizado, trabajamos con la familia y con las comunidades receptoras que están acogiendo a las personas que están dejando los grupos armados ilegales y que están apostando por la construcción de paz, decía ahorita don Carlos decía ahorita del terrón del terrón o del grano de arena hacia la paz. Ellos también están aportando un grano de arena hacia la paz. Muy bien, Carlos, ¿cómo reciben a los desmovilizados el resto de empleados de la panadería? Pero también usted que ha escuchado comentarios, por ejemplo, de otros empresarios que lo han escuchado a usted decir, yo contrato desmovilizados. Una vez yo estaba en una reunión con unos gerentes y ya yo tenía gente trabajando allá y les dije, hombre, yo no sé a qué salió el tema. Yo, a mí me gustaría cómo ayudarle a esta gente, ¿por qué no? Hay que aportar la paz, que hoy o mañana digan nuestros nietos, Enripan aportó a la paz. Y le dije, ahí me gusta, dijo un gerente, este HP es capaz de colocar a los guerrilleros allá, no se le da nada. Y se opusieron. Lógico, ¿Y usted qué le respondió? Yo me quedé callado porque el problema no, yo quería hacerlo y lo seguí haciendo. Y después de eso tuvo la oportunidad de pronto de contar esa experiencia positiva. La verdad que hasta ahora es un secreto. Es un secreto. Allá cuando llega la gente, lo primero que yo les digo es, nadie debe saber nada. No saben sino mi esposa y mi hijo. ¿Por qué? Porque se arman grupitos y pelean. Hoy se hacen muy amigos y mañana de pronto pelean. Y dicen, ese es guerrillerita, ese es paraco. Entonces se me forman conflictos. Entonces he venido trabajándole a eso, que no ha sido nada fácil. En entrevistas que hayan ido a firmar. ¿Y qué pasó? No, una entrevista y me ganó un premio. Entonces ya he ido bajando eso, he ido metiéndolas a que la gente se vaya dando cuenta, pero muy suavecito, y lo he logrado. Justamente, Juan Fernando, esa es como una de las grandes tragedias que viven los desmovilizados o desvinculados en Colombia, y es el miedo a decir, yo hice parte de un grupo armado, pero hoy le estoy apuntando a la paz o a la construcción de paz desde el escenario laboral, en este caso. ¿Cómo vencer todos esos miedos, todos esos temores que tienen tanto los empleados como los empleadores? Yo te digo, Colombia tiene, o sea, este es un tema muy complejo. Yo te quiero presentar algo que pasa en Colombia. Todo el mundo ve a los desmovilizados como los victimarios, pero algo que, por ejemplo, desconocemos es que cerca del 65% de los desmovilizados, antes de convertirse en miembros de un grupo armado, o sea, de convertirse en victimarios, fueron víctimas, fueron reclutados siendo menores de edad, y eso la gente lo desconoce. Y aquí hay un tema que tenemos que trabajar entre todos, porque si vamos a hablar de construcción de paz, eso no lo va a hacer el gobierno nacional solo, ni lo va a hacer la academia, esto lo tenemos que hacer todos los colombianos, comprometiéndonos con la aceptación y el respeto por la diferencia.
Las personas que se vieron convocadas o cooptadas por los grupos armados ilegales no lo hicieron porque es chévere estar en un grupo armado ilegal, lo hicieron fue porque las situaciones, unas situaciones complejas que hay en el país los llevaron a ser convocados y cooptados por estos grupos. Y hay que partir de eso, y hay que partir de las segundas oportunidades. Si queremos que haya paz, la paz va a ser en Colombia, no va a ser en ninguna otra parte. ¿Y dónde vivimos? En Colombia. Por eso todos tenemos que estar con un compromiso fuerte, pero sí es un tema muy serio la estigmatización de los excombatientes. Los voy a invitar para que a continuación hagamos una pausa aquí en Pasando la Página, 10 jóvenes protagonistas de paz, y después de esa pausa vamos a seguir hablando acerca de este tema: desvinculación, desmovilización, desarme y reintegración a la vida civil. Ya volvemos entonces. Seguimos en Pasando la Página, 10 jóvenes protagonistas de paz, hoy hablando acerca de los procesos de desmovilización y reintegración a la vida civil. Usted ahorita antes de corte, Carlos, nos estaba hablando acerca de esos desmovilizados que ya han surtido todo ese proceso de reincorporación, reinserción, llegan a su empresa, a Enripan, y en principio llegan muy tímidos, como muy temerosos de qué es lo que va a ocurrir, y cómo, yo quisiera saber cómo es ese proceso de acompañamiento, de formación en su entidad, de tal suerte que ellos comiencen a ganar la confianza necesaria en los trabajos. La verdad que si llegan muy tímidos, entonces ahí es donde ha venido el trabajo, a darles confianza, a entrarlos de la manito. Siénteseme aquí, mire esta cajita, mire este lapicerito, mire este granito de harina. Y les he puesto, yo, el gerente, el dueño, les he puesto una persona que ellos lo pueden decir a que les enseñe. Y esa gente, los que hay ahora, son los que me les enseña a la gente nueva que va llegando. Se volvieron pilar. Entonces el que va entrando, yo lo voy acomodando, lo entro aquí a este puesto, láveme estas canasticas. Mañana me trapea y lo voy familiarizando en el entorno. Como yo sí sé de dónde vienen, entonces yo sé cómo tratarlos, para que nadie me los vaya a molestar. Entonces rapidito los voy acomodando y les voy ubicando el perfil. Unos resultan muy buenos para producción. Hay unos que son de mercadeo y han terminado mercadeo y he ido a los grados de ellos. No me he perdido ningún grado de ninguno de los muchachos. Entonces los acomodo. Toda medida que les voy dando confianza, ellos van despertando y se van acomodando. ¿Y la productividad cómo es respecto a los otros trabajadores? Excelente, porque aprenden rapidito. Lo que usted dijo ahora, vienen con capacidades, mentes despiertas y vienen descansados, porque no han trabajado, vienen del monte. Entonces asimilan rápido los procesos. Se dejan manejar muy bien, ellos tienen todo, fuera de eso tienen amor, tienen cariño, tienen comprensión. Voy a sus cumpleaños, que se llenan de emoción, porque ellos primero no tenían cumpleaños, no tenían Navidad. Un cumpleaños yo les compro la tortica, los veo lagrimear porque nunca lo tuvieron, entonces les voy dando afecto. Muchos de esos desmovilizados que ya están en todo su proceso de reincorporación vienen de las zonas rurales de este país y tienen unos saberes extraordinarios que nosotros las personas de las ciudades desconocemos. Por ejemplo, se saben guiar por las estrellas, saben caminar en la selva y tienen unos saberes que a veces nosotros desconocemos, son muy incomprendidos, Juan Fernando. Sí, lo que pasa es que infortunadamente la transformación histórica que ha sufrido Colombia es un éxodo del campo a la ciudad y eso es una amenaza grandísima que tenemos nosotros como Estado, porque es que la despensa de este país es el campo. Yo no sé qué vamos a comer a futuro si la proyección de éxodo sigue como ha venido históricamente, pero también todo eso hay que potencializarlo. Por ejemplo, yo te cuento el caso de una persona que conozco que en este momento hace turismo, hace ecología extrema y tiene unas personas que son desmovilizadas que le sirven de guías en el turismo que hace. Es una persona, un europeo. Todo esto es capitalizable para montar nuevas empresas, nuevas ideas de negocio. Pero sí, infortunadamente mucha gente termina del campo a la ciudad, pero muchos de ellos quisieran regresar algún día a su labor de campesinos. Ahí es fundamental poder tener estables esos territorios. Claro. El trabajo del gobierno nacional ahí es fundamental para garantizar la seguridad. Carlos, ¿te han defraudado alguna vez esas personas, esos trabajadores? Hasta ahora no, puede que lo hagan, nadie está libre de eso, pero hasta ahora no, porque se han ganado la confianza y lo han demostrado con hechos reales, que son capaces y que quieren. Y el que ha llegado a Enripan, estoy convencido el 98% que está salvado, que no quiere volver.
Pero puede ocurrir, Juan Fernando. Totalmente. Puede ocurrir. Y hay que tener expectativas muy realistas del tema. No todo el mundo es reintegrable o recuperable de haber sido pues, un excombatiente, de haber pertenecido a un grupo armado. Nosotros no podemos decir mentiras. Nosotros tenemos unas estadísticas muy interesantes. Nosotros tenemos, en términos de reincidencia o garantía de no repetición, que el 24% de los desmovilizados desde el 2003 a la fecha, o sea, de 59.000 desmovilizados, solo el 24% es potencialmente reincidente o ha reincidido. Eso quiere decir que de cada 100 personas, 76 permanecen en la legalidad. Para mí eso es un indicador muy positivo si lo comparamos contra indicadores, por ejemplo, como la prisionización, las personas que pasan por la cárcel. Las personas que pasan por la cárcel, de 100 que entran, 80 vuelven a delinquir, entre 70 y 80. Y la segunda vez que delinquen son con delitos de más alto impacto al que entraron por primera vez a la cárcel. O sea, por primera vez entran por el robo de un celular, la segunda entran por tentativa de homicidio o secuestro o extorsión, cosas mucho más serias. Entonces yo creo que, siendo muy realistas y totalmente responsables con la gente, les decimos que hacemos un trabajo juicioso. El acompañamiento al empresario no lo dejamos solo. El empresario le entregamos las personas para que trabajen con ellos, pero hay un acompañamiento permanente de la Agencia Colombiana para la Reintegración con el empresario, mirando lo positivo y lo negativo, si hay procesos de evolución o involución de la persona, porque estamos trabajando con personas, esto no son líneas de producción y no es una ciencia exacta. Aquí lo que tenemos que partir es de la voluntad de una persona de salir adelante y de gente aliada que estamos encontrando para lograr que esto sea posible. Tú ahorita nos estabas comentando cifras, Juan Fernando, pero yo sí quisiera saber cuál es el porcentaje de personas desmovilizadas que terminan, digamos, ya con alternativas laborales, ya digamos, en manos reales. A ver, esa cifra es bien particular, yo te cuento. De 59.000 desmovilizados que te decía que se han retirado los grupos armados desde el 2003 a la fecha, solo al proceso de reintegración ingresaron 49.000 personas. O sea, unos 9.000 personas no ingresaron al proceso. De esas 49.000 personas nosotros les aplicamos unos instrumentos. En el momento en que lo recibimos levantamos una línea base, yo te comentaba ahorita, pero a medida que él va evolucionando, avanzando en la ruta, nosotros vamos aplicando otros instrumentos. Ahí está el IMTD, que es el instrumento de medición de la tasa de desocupación. Según esto, nosotros sabemos que cerca del 87% de los desmovilizados actualmente tienen trabajo, trabajan o generan ingresos desde la legalidad. ¿Estamos hablando de trabajo formal e informal o solamente informal? Ahí está lo serio. Okay. Ahí está lo serio. Desde el 34 al 36% solo es trabajo formal. El resto es informal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que Colombia, o sea, si miramos las tendencias y lo que pasa en los territorios, la gran mayoría de la población es informal. Nosotros tratamos de darle un enfoque a que las personas estén en lo formal. Que, a ver, yo quiero ser muy responsable con algo, y es que lo informal no está mal, pero cuando una persona está en un proceso de reintegración, cuando están en lo informal, hay cierto, es como pasar de lo informal a lo ilegal es muy fácil. Claro. O sea, el ideal es tenerlos formalizados. Y a propósito de esa tasa que no es tan alta, uno entonces podría interpretar que los empresarios no están haciendo bien la tarea, que todavía no hay suficiente confianza para que el sector empresarial se empodere de esta labor tan importante de vincular a personas que hicieron parte del conflicto armado. Yo creo que esto es un tema de acciones, de pequeñas acciones que empiezan a hacer grandes cosas. Y los empresarios tienen que verle un norte muy positivo a esto, porque si mejoran las condiciones de seguridad del país, si el país mejora en estadísticas de seguridad, la inversión se tiene que incrementar, y no solamente la inversión, sino que la economía tiene que impulsarse. Entonces, falta en el tema. Yo creo que hemos avanzado, tenemos 650 empresas que ya están vinculadas con la política de reintegración transversalmente a nivel nacional, pero yo creo que queda faltando los 5 centavitos para el peso. Muy bien. Carlos, yo quisiera que tú, desde tu experiencia, le hablaras a los empresarios que hoy nos están viendo, aquellas personas que pueden formalizar, ayudar con alternativas reales a todos esos desmovilizados. ¿Tú qué les dirías? Porque eres una persona que habla desde el corazón. ¿Qué les manifestarías a ellos? ¿Cuántas empresas más o menos hay en Colombia? Bastanticas. Bastantes. Si una empresa o todas las empresas colocaran de una sola personita
el proceso sería un éxito. Y usted se imagina Colombia sin guerrilla y sin narcotráfico, paraíso. Yo considero y los invito a que pongamos ese terror colocando tan siquiera una personita, que no es difícil, es cuestión de querer. Hay que entender que a mucha gente le da miedo, hay que entender que mucha gente no quiere, hay que entender que mucha gente está ofendida con la guerrilla, pero ahí es donde entramos a perdonar, a hacer esto con amor y ya se logró lo importante. Se sentaron en la mesa años y ahora es donde toca apoyarlo al 100% como lo está haciendo la agencia. Es un trabajo delicado y bonito, que esto se tiene que ver algún día reflejado. ¿Cómo es ese proceso? ¿Las empresas se acercan? ¿Ustedes se acercan a las empresas? Si hay un empresario que nos está viendo y dice yo quiero aportar a la paz de Colombia vinculando laboralmente a un desmovilizado, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es la ruta a seguir? Pues lo primero es acercarse a nosotros. Nosotros permanentemente estamos convocando empresarios, convocando gremios, para que primero conozcan. Esto es un tema de generación de confianza. Nosotros no pretendemos entrar a la casa de nadie sin haber sido invitados. Lo primero es que estamos llamando a empresarios a que vengan a donde nosotros, conozcan lo que hacemos, conozcan lo juicioso que es un proceso. Este es un proceso de 13 años de experiencia, no estamos inventando. Hemos inventado bastante. Hemos cometido muchísimos errores, pero ya tenemos 13 años de experiencia, hemos aprendido mucho de lo que no se hace, mucho de lo que se debe hacer, y eso lo mostramos al empresario. Básicamente, yo quería hacer como de la pregunta anterior que hiciste, yo quería hablar de esa escala de grises que se presentan en el conflicto colombiano. Acá el tema de víctima y victimario en Colombia es bien particular. Y no solamente particular, sino que es bien perverso, porque es que hay personas que hacen el círculo completo y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay personas que ingresan siendo víctimas a los grupos armados ilegales, no solamente por el reclutamiento siendo menores de edad. En el grupo armado se convierten en victimarios y cuando salen se convierten en víctimas de nuevo y esos son los ciclos culturales de violencia que tenemos que romper. Muy bien. Ya para finalizar, yo quisiera que ustedes dos dieran unas conclusiones generales del tema que hoy hemos abordado y la importancia de que los empresarios se pongan en los zapatos del otro y comiencen a aportar a toda esta política de reintegración. Comencemos contigo, Carlos. Pues, ¿qué le diría yo? Que es tanto esta agencia, porque el trabajo que hacen esta agencia, la verdad que tenaz. Y lo que se viene. Una persona como lo hizo Juan Guillermo, convencer a un empresario de que colaborara con la paz, colaborar delincuente porque son delincuentes que llegan a una empresa, a una familia. Convencerle un trabajo delicado y se necesita corazón y se necesitan pantalones. Yo lo veo así, porque no es nada fácil uno entrar a un delincuente a la casa. Ahí donde viene los miedos, donde uno debe dejar el miedo, donde debe dar mucho amor y aportar, poner el grano, el terrón, para que esto funcione. Es la importancia de las segundas oportunidades, Juan Fernando. Claro que sí. Yo me voy a pegar de una frase de una señora que se llama Teresita Gaviria, una persona que yo admiro mucho, es una víctima, lideresa acá en Antioquia, en estos temas de construcción de paz, y ella decía hace poco en Cuba, esto es un país donde tenemos que caber todos, y eso es a lo que yo apelo hoy. Las segundas oportunidades son para darlas, pero para darlas sin prejuicios y sin estigmatizaciones, porque si no van a caber en la legalidad, ¿dónde van a caber las personas que están dejando los grupos armados? La invitación que yo les hago es de que conozcan, de que no le echemos más combustible al desconocimiento y a lo que ignoramos para generar más miedo y más pánico de lo que es la construcción de paz. Yo creo que no, vamos por un buen camino, nos falta, pero hay que seguir dándole para poder dejarle a este país y a las futuras generaciones una Colombia en paz. Una Colombia en paz, que es el anhelo de todos. Juan Fernando, Carlos, gracias por estar con nosotros. Un placer haber tenido esta conversación Diana, tan gracias productiva. por invitarnos. A ustedes. Y a ustedes también muchas gracias. Esto es Pasando la Página, 10 jóvenes protagonistas de paz, y los esperamos en un próximo capítulo. Que pasen muy bien. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.